Estimados alumnos, reciban saludos cordiales. Bienvenidos al curso de Derecho Empresarial y Sociedad. En esta oportunidad trataremos el tema impuesto a la renta. Nuestro objetivo es analizar adecuadamente las normas del impuesto a la renta, resolver casos prácticos tipo relacionados a los tributos estudiados, entender el sentido de futuras modificaciones a las normas vigentes e identificar problemas de índole tributario en el área de negocios para la toma de decisiones. Iniciaremos esta sesión con las características del impuesto a la renta de personas naturales y la renta de empresas. Veremos cuáles son las categorías del impuesto, renta bruta, renta neta y las tasas del impuesto, así como algunos ejercicios prácticos. Características del impuesto a la renta. Es un impuesto que se determina al finalizar el año. La declaración y pago se efectúa dentro de los 3 primeros meses del año siguiente, de acuerdo con el cronograma de vencimientos que aprueba la SUNAT para cada ejercicio. No obstante lo indicado, todos los meses desde su fecha de inicio de actividades deben hacerse pagos a cuenta. Impuesto a la renta de las personas naturales. A partir del 1 de enero del 2009, las personas naturales pueden percibir rentas de dos tipos: rentas del capital, primera y segunda categoría, y rentas del trabajo, cuarta y quinta categoría. Con ello, se introdujo un esquema dual en el impuesto a la renta de las personas naturales, por el cual las rentas del capital tributarán de manera separada de las rentas del trabajo y rentas de fuente extranjera. Rentas del capital. Renta de primera categoría, que comprenden las rentas que obtengan una persona natural por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Cabe señalar que a la renta bruta recibida por este concepto no se le compensa ninguna pérdida sufrida de dichos bienes. Ahora bien, para determinar el impuesto a la renta de primera categoría, recordemos que la tasa debe ser aplicada sobre la renta neta. La renta neta la obtenemos sustrayendo de la renta bruta la deducción admitida por la ley. En este caso, para dicha renta se admite una deducción equivalente al 20% sobre la renta bruta. Como se observa en el cuadro, la tasa del impuesto a la renta es de 6.25% sobre la renta neta. Ahora bien, como mencionamos anteriormente, todos los meses desde la fecha de inicio de actividades grabadas deben hacerse pagos a cuenta del impuesto a la renta, que se determinará al final del ejercicio. Tratándose del cálculo del pago a cuenta mensual del impuesto a la renta de primera categoría, este se calcula aplicando el 5% sobre el monto del alquiler, renta bruta. Respecto a la forma de tributar este impuesto, se hace mediante el pago directo mensual por el contribuyente a través del formulario virtual 1683. Finalmente, algunas cuestiones a considerar. Si la persona natural cede un bien gratuitamente o a precio no determinado, se le imputará un ingreso que será considerado renta de primera categoría. En estos casos, corresponderá al propietario calcular el impuesto a la renta sobre determinado importe establecido por la ley, el 6% del valor del autovalúo del predio, siempre que dicha actividad, la cesión gratuita, se realizó durante todo el año. En caso contrario, se calculará sobre el monto proporcional. Asimismo, se presume sin admitir prueba en contrario que la renta bruta anual del arrendamiento de predios no deberá ser inferior al 6% del valor del autovalúo del predio, generando la obligación al contribuyente de presentar su declaración jurada anual solo en los casos en que el alquiler anual no haya superado la renta mínima presunta. Rentas del capital. Renta de segunda categoría, que comprenden las rentas que obtenga por la ganancia de capital, enajenación de inmuebles que no sean casa-habitación y por los intereses, regalías, cesión de derechos sobre marcas, patentes o similares. Cabe señalar que no aplican compensación de pérdidas. Ahora bien, para determinar el impuesto a la renta de segunda categoría, recordemos que la tasa debe ser aplicada sobre la renta neta. La renta neta la obtenemos sustrayendo de la renta bruta la deducción admitida por la ley. En este caso, para dicha renta se admite una deducción equivalente al 20% sobre la renta bruta. Como se observa en el cuadro,
la tasa del impuesto a la renta anual es de 6.25% sobre la renta neta, o aplicando la tasa efectiva del 5% de la ganancia o del monto abonado. La forma de tributar este impuesto es mediante el pago directo por el contribuyente, mediante el formulario virtual 1662 o mediante retención en el PDT 617. Renta de segunda categoría, que comprende la renta que se obtenga por dividendos. Cabe señalar que no aplica compensación de pérdidas, no aplican deducciones. Ahora bien, para determinar el impuesto a la renta por dividendos, se aplica la tasa del 4.1% sobre la renta bruta con carácter definitivo. La forma de tributar este impuesto es mediante retención en el PDT 617, otras retenciones. Rentas del trabajo. Las rentas del trabajo incluyen a las rentas de cuarta y quinta categoría. Rentas de cuarta categoría, conformada por las rentas que provienen del ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades no incluidas expresamente como rentas de tercera categoría. Asimismo, constituye rentas del trabajo de cuarta categoría el desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea. Las rentas de quinta categoría están conformadas por los siguientes ingresos: el trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, como es el caso de sueldos, salarios, asignaciones, etc. Además, se consideran rentas de quinta categoría todo ingreso obtenido por el trabajo prestado en forma independiente con contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil, cuando el servicio sea prestado en el lugar y horario designado por quien lo requiere y el usuario proporcione los elementos de trabajo, además de asumir los gastos que la prestación del servicio demanda. Otras rentas de quinta categoría son los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados como rentas de cuarta categoría efectuados para un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una relación laboral de dependencia. Finalmente, son rentas de quinta cualquier otro ingreso que tenga su origen en el trabajo personal. Rentas del trabajo. Se determina la renta bruta de cuarta y quinta categoría y las rentas generadas en el extranjero no empresariales, en caso las tuviera. Cabe señalar que a la renta bruta recibida por este concepto no se le compensa ninguna pérdida. Ahora bien, para determinar el impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría, recordemos que las tasas deben ser aplicadas sobre la renta neta. La renta neta la obtenemos sustrayendo de la renta bruta la deducción admitida por la ley. En este caso, proceden las deducciones equivalentes al 20% sobre la renta bruta de cuarta categoría, pero correspondiente ingreso por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia y oficio. Adicionalmente, se considera un tramo de inafectación equivalente a 7 UITs sobre la suma de las rentas netas de cuarta y la renta bruta de quinta categoría. Conforme se observa en el cuadro, corresponde deducir gastos sobre base real sobre las rentas de fuente extranjera. Respecto a las tasas del impuesto a la renta anual, son acumulativas y progresivas y se aplican sobre la renta neta global de trabajo. Si la renta neta es de 1 hasta 27 UITs, la tasa a aplicar será de 15%. Si existiera exceso de renta neta sobre el exceso de 27 UITs hasta 54 UITs, se le aplicará la tasa de 21%. Y si la renta neta es mayor a 54 UITs, aplicará por el exceso la tasa de 30% sobre la renta bruta. Este cálculo nos permitirá determinar el impuesto a la renta del año, al cual se le restarán los pagos a cuenta efectuados a lo largo del ejercicio gravable. Como mencionamos anteriormente, todos los meses desde la fecha de inicio de actividades gravadas deben hacerse pagos a cuenta del impuesto a la renta que serán determinados en función a lo que la ley establezca. Tratándose del cálculo del pago a cuenta mensual del impuesto a la renta de cuarta categoría, se calcula aplicando el 10% sobre la renta bruta, mediante retención o por pago directo.
Los pagos a cuenta de quinta categoría son los que se reflejan en el certificado de retenciones que la empresa otorga a los trabajadores al finalizar el año. Se está obligado a presentar declaración jurada anual del impuesto a la renta siempre que perciban rentas de cuarta categoría únicamente o perciban rentas de cuarta y quinta categoría simultáneamente. En caso usted perciba únicamente rentas de quinta categoría, no está obligado a presentar declaración jurada anual. A continuación, explicaremos el cálculo del impuesto a la renta de las empresas. Impuesto a la renta de empresas. Constituyen ingresos gravados por el impuesto a la renta de empresas de tercera categoría las rentas que resulten de la realización de actividades que constituyan negocio habitual, tales como las comerciales, industriales y mineras, explotación agropecuaria, forestal, etc. Asimismo, las rentas generadas por los agentes mediadores de comercio, tales como corredores de seguro y comisionistas mercantiles, rematadores, martilleros y notarios. Además, constituyen ingresos gravados por el impuesto a la renta de empresas, las rentas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio, las rentas de instituciones educativas particulares o cualquier otra ganancia o ingreso obtenido por las personas jurídicas. Presentamos a continuación un esquema general de la determinación del impuesto a la renta tercera categoría. Como observamos, para obtener el impuesto resultante, previamente se deben realizar los ajustes tributarios que están conformados por las adiciones o deducciones que se efectúen sobre la utilidad contable, considerando las pautas desarrolladas en la ley para la determinación del impuesto. A continuación, las desarrollaremos brevemente. El principio de causalidad. El principio de causalidad en materia tributaria es la base para determinar los gastos aceptados desde el punto de vista tributario, mediante el cual, para efectos de determinar si los gastos son necesarios para producir y mantener la fuente, estos deberán ser normales en función a la actividad que genera la renta gravada, así como cumplir con otros criterios tales como razonabilidad, determinado en relación con los ingresos del contribuyente, generalidad, tratándose de retribuciones y otros conceptos que se acuerden a favor del personal. Asimismo, deben ser gastos que no estén prohibidos por la ley del impuesto a la renta y que se encuentren debidamente acreditados documentalmente con comprobantes de pago. En este sentido, podríamos dividir los gastos deducibles regulados en la ley del impuesto a la renta como aquellos que admiten deducciones limitadas, condicionadas y prohibidas. Deducciones limitadas. Gastos de representación. 0.5% de los ingresos brutos hasta 40 UITs. Gastos recreativos. 0.5% de los ingresos netos hasta 40 UITs. Gastos de capacitación, 5% de los gastos deducidos en el ejercicio, aprobados por la Ley 29498, que señala que a partir del 1 de enero del 2011, a efectos que proceda a la deducción de gastos de capacitación de trabajadores, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: cumplir con el principio de generalidad, es decir, la deducción de los gastos de capacitación debe evaluarse considerando situaciones comunes del personal, lo cual no necesariamente comprende a la totalidad de los trabajadores de la empresa. Solo podrá deducirse hasta el 5% de los gastos del ejercicio. Deberá acreditarse ante la SUNAT mediante la documentación correspondiente los gastos de capacitación. Deberá presentarse ante el Ministerio de Trabajo, sin costo alguno, el programa de capacitación, empleando el sistema virtual que se encuentra en su página web. A continuación, resolveremos un caso práctico sobre los gastos de representación. Decíamos que la ley establece como límite tributario que es admitido como gasto de representación el 0.5% de los ingresos brutos hasta 40 UITs. Esto es,
Si el medio por ciento de tus propios ingresos brutos superan las 40 UITs, tu límite tributario serán hasta 40 UITs. Si el medio por ciento no supera las 40 UITs, tu límite tributario será ese porcentaje. Pues bien, en el caso 1 tenemos que la empresa envió al gasto, esto es, tiene representados como gasto contabilizado 149.630. En aplicación del límite tributario, las 40 UITs equivalen a 144.000 soles y el medio por ciento de los ingresos brutos 124.260. En este caso, tomamos el monto menor y observamos que respecto a lo enviado al gasto existe un exceso. Este exceso es el monto que deberá servir de ajuste sobre la utilidad contable. En el caso 2, la diferencia fundamental es que el exceso está compuesto por las 40 UITs. Esto es, el medio por ciento de los ingresos brutos es mayor a las 40 UITs. Por lo tanto, para el presente caso, se toma como límite tributario las 40 UITs. Al compararlo con el monto enviado al gasto, tenemos un exceso de 5.630 soles que para efectos del cálculo del impuesto a la renta deberán adicionarse a la utilidad contable. Son deducibles los gastos de viajes bajo ciertos límites. Los gastos de viajes son aquellos que se pruebe que son indispensables para mantener o producir la renta. La necesidad del viaje se acredita con la correspondencia y cualquier otra documentación pertinente. Y los gastos de transporte se acredita con los pasajes. Se encuentra sujeto al límite la alimentación y el hospedaje. El límite del gasto dentro del país asciende a 420 soles diarios. Fuera del país, $400, 440, 480 o $520 diarios, dependiendo del lugar al que se viaje. Son deducibles los gastos de movilidad. Cuando no puedan sustentarse con comprobantes de pago, se justificará con la planilla de gastos de movilidad que cumpla con los requisitos exigidos. El límite es el 4% de la remuneración mínima vital por día y por trabajador. Otros gastos deducibles en forma condicionada. Las retribuciones a los directores de sociedades anónimas, 6% de la utilidad comercial. Gastos sustentados con boletas de venta y tickets de sujetos del RUS, 6% de las facturas del registro de compra hasta 200 UITs. Las donaciones. La regla general es que están prohibidas, que no son aceptadas como gasto tributario. Sin embargo, existen excepciones. En caso procedan estas excepciones, la deducción no podrá exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría luego de efectuada la compensación por pérdidas. Respecto a las deducciones condicionadas, tenemos los premios. El gasto será aceptado tributariamente, condicionado a que se tenga una constancia notarial. Gastos del exterior. El gasto será aceptado siempre que se pruebe la relación con fuente peruana y que los comprobantes se emitan en función a las normas del país y que cumplan sus requisitos mínimos. Las pérdidas y delitos, condicionadas a la probanza judicial o el sustento. Recuerde que no basta la denuncia policial. No son gastos deducibles los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares. El impuesto a la renta, las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y en general sanciones aplicadas por el sector público nacional. Asimismo, los gastos cuya documentación sustentatoria no cumplan con los requisitos y características mínimos establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago. Tampoco serán deducibles los gastos sustentados en comprobante de pago emitidos por contribuyentes que a la fecha de emisión del comprobante tenían la condición de no habidos, según la publicación realizada por la Administración Tributaria, salvo que el 31 de diciembre del ejercicio el contribuyente haya cumplido con levantar tal condición. Hasta aquí, estimados alumnos, el tema del impuesto a la renta. A continuación, las referencias bibliográficas de la sesión de hoy. Muchas gracias.